18, una nueva crisis política. Karelyn López, la empresaria, quien es su abogado César Nakazaki, ha dicho que es más que nada una organizadora de eventos. Se acogió a la colaboración eficaz, es aspirante a ser colaboradora eficaz, ya ha acusado al presidente Castillo de integrar una mafia, ¿no?, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. También ha acusado a 5 congresistas de pertenecer a toda esta trama de corruptela. ¿Qué estrategias ahora debería aplicar el Ejecutivo y qué es lo que hará el Congreso de la República? Ellos tienen una reunión muy temprano, la Junta de Portavoces, y a las 6 de la tarde hay pleno. Conversamos sobre cuáles serían los siguientes escenarios con Fernando Tincopa, politólogo del Centro Wiñac. Fernando, muy buenos días. ¿Qué tal, Mabel? Carlos, buenos días. Hola, Fernando. A ver, el primer paso ya lo dio el Ejecutivo. Hemos visto al presidente, a sus ministros, al primer ministro, han salido en medios de comunicación y se han desmarcado de estas acusaciones, pero no han dado las explicaciones del caso, y lo que han denunciado más bien es un complot golpista en el cual están los medios, el Congreso y la Fiscalía de la Nación. Esa es la estrategia que continuará por ese lado, y en todo caso, ¿cuál sería la jugada del Congreso de la República? Sí, yo creo que el gobierno está mostrando que tiene altos intereses en al menos mostrar su postura de rechazo mediáticamente. Ha desplegado a todos sus ministros para que sean sus voceros, y el presidente, en su minuto y medio de mensaje a la Nación, básicamente lo único que se ha encargado es de decir que rechaza las acusaciones y mostrar una postura en frente a eso, polarizando específicamente con la Fiscalía. Y esto es interesante porque recordemos que cada vez que un gobierno comienza a polarizar y a criticar la labor de la Fiscalía, suele ser síntoma de la etapa terminal de la gestión o del gobierno en sí. Pero seguramente las estrategias que le quedan, digamos, de sobrevivencia al gobierno pasan por dos cosas principales. La primera, que la alianza con Perú Libre está más viva que nunca y probablemente se refuerce a un nivel muchísimo mayor, y que se expresen cosas como seguir defendiendo ministros o dar mayor cuota de participación a Perú Libre en próximos gabinetes. Y la segunda es que probablemente el presidente tenga su foco de interés en el Congreso y en extender lealtades, o la búsqueda de lealtades individuales, a mi parecer. Porque ya como lo hemos visto con las declaraciones de Karelyn López, probablemente el Ejecutivo ya estaba haciendo un trabajo de búsqueda de lealtades individuales en otros partidos, con los niños o con algunas otras personalidades. Les bastaría para que no se alcancen los 87 votos y se impida la moción de vacancia, que en este momento todavía no está asegurada. Fernando, ¿cómo está? Buenos días. Entonces, a ver, si no le he entendido mal, ¿usted considera que tras estas revelaciones de Karelyn López y sobre todo los argumentos presentados por el presidente de la República y los ministros, estamos o hemos ingresado a la parte final de este gobierno, cree usted? Yo diría que estamos en una etapa muy delicada. O sea, las denuncias por corrupción suelen ser acumulativas, y los eventos siempre son, digamos, eventos que consiguen mayor respaldo de los congresistas uno tras otro. El presidente ha venido arrastrando eventos de denuncia de corrupción durante los últimos 6 meses, y ahora lo que estamos viendo es que, digamos, es muy difícil que haya un retroceso en las posturas que ya se van tomando. Por ejemplo, ¿aló? Sí, lo escuchamos. Ok. Por ejemplo, la postura de la congresista Ruth Luque, que por primera vez se ha mostrado a favor de un proceso de destitución, ya sea vía juicio político, destitución o vacancia incluso, muestra que los límites ya se están cediendo, y que a partir de ahora probablemente el escenario vaya a cambiar muchísimo más en contra del gobierno, que posibilite luego una caída vía vacancia o destitución. Pero también muestra que hay quiebres dentro de las bancadas, ¿no? Como tú mismo lo acabas de mencionar, la posición de Luque es prácticamente un divorcio a la posición que han adoptado la mayoría de congresistas de esta bancada, ¿no? Y por otro lado, también desde Acción Popular la cosa tampoco es uniforme, ¿no? De hecho,
hay legisladores como como el legislador Darwin Espinosa, que inclusive ha acusado a la presidenta del Congreso de presionar a los miembros de la bancada para que voten a favor de la moción de vacancia. De acuerdo, y estoy convencido de que eso complica muchísimo más el escenario, porque cada bancada no es homogénea. Y aun cuando todas las bancadas, Acción Popular, Somos Perú, las bancadas de centro, el fujimorismo, intenten votar a favor de la vacancia, no conseguirían, digamos, la totalidad de votos. Esto sin contar o asumiendo que los niños también voten a favor de la vacancia, que todos los congresistas se alineen y voten a favor, pero vemos que es muy difícil ese escenario de momento, porque no existen las condiciones. Lo que vamos a ver es alguna suerte de contradicción. Imaginen, los congresistas que salieron denunciados por Karen López van a terminar decidiendo si votar por votar al presidente por las denuncias que hace Karen López y que también les cae a ellos, o van a terminar absteniéndose, votando en contra. Ese tipo de contradicciones van a hacer, yo creería, un poco más difícil el camino de la vacancia. Sí, definitivamente, por esa vía es muy complicado, tomando en cuenta la contabilidad de los votos. Podría ser a través de una acción a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Pero bueno, Fernando, proyectándonos de aquí al 8 de marzo, que es la fecha de presentación del gabinete que encabeza Aníbal Torres, ¿cómo ve usted la perspectiva de que se le dé la confianza a este gabinete con las denuncias que han habido en torno a determinadas figuras del Ejecutivo? Hay bancadas que han pedido cambios en el gabinete, cambiar tal o cual ministro, antes justamente de esta presentación. ¿Cómo ve usted el panorama hacia el 8 de marzo? Yo lo veo muy difícil, porque esto lo que hace es complicar muchísimo más el escenario del voto de confianza del gabinete Torres. Es evidente que, por ejemplo, para el caso de los 66 votos del voto de confianza, es una valla menor, pero la predisposición de los congresistas a votar en función de un escenario convulso, lleno de denuncias por corrupción, hace que se desincentiven del voto. Y lo otro que también hay que ver es que si es que no hay cambios en el gabinete, como muchos de los congresistas y las bancadas piden, existe mayor posibilidad de que rechacen al gabinete. Y los cambios no se van a dar, o al menos ahora es más difícil que se den, porque de esos cambios depende la subsistencia del gobierno. Es decir, Castillo no va a quemar los ministros de Perú Libre, o la cuota de Cerrón, como algunos le llaman, para contentar al Congreso si esto le genera un quiebre en su alianza con Perú Libre, que es básico para sostener su cabeza en el gobierno. Así que yo veo el escenario demasiado complicado. Lo que hasta el 8 de marzo quizás uno podría atreverse a decir es que si es que existe algún intento de vacancia, lo que podría resultar es que los congresistas sí lleguen a los 52 votos para admitir la moción e interpelar al presidente o a su abogado. Y eso podría ser algo que también veamos en las próximas semanas. ¿Y cuál sería la consecuencia de ello? Que el presidente o su abogado comparezca frente al Pleno del Congreso. Yo vería que las consecuencias en términos de la oposición serían un tanto apresuradas, porque no garantizaría, digamos, que el presidente pierda legitimidad, porque si manda a su abogado, las preguntas pueden ser respondidas por él, el cuestionamiento del presidente podría igual generar un cuestionamiento al Congreso por su interés de embarcarlo inmediatamente. Pero del lado del Ejecutivo, lo que veo es que si es que existe esto, el temor de la vacancia se activa muchísimo más el salvoconducto de Perú Libre para subsistir, y lo que degenera es que pues básicamente vayamos a tener una mayor presencia de Cerrón. Mientras más cerca la amenaza de vacancia, más la cercanía con Cerrón. Muy bien. Fernando, muchas gracias por estar esta mañana en la rotativa del aire. Fernando Tincopa, politólogo del Centro Wiñaj, estuvo con nosotros. Gracias a usted.